¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a tener en este video la última parte del tema, de los temas 3 y 4, que corresponden a los modelos de iglesia. Ustedes estuvieron viendo en estas clases anteriores al principio el modelo de la Iglesia de la Cristiandad, que es el modelo que llega a América con la conquista. Dentro de ese modelo de cristiandad, otros dos vertientes dentro del modelo, que es la cristiandad agustiniana y la cristiandad tomista, y específicamente en lo que corresponde a los temas del día de hoy, uno de los modelos es el modelo de la nueva cristiandad, ¿sí? Que podemos ubicarlo entre 1930 y 1966. La imagen que tenemos acá es una imagen del Congreso Eucarístico Nacional que se hizo en 1934 y que es un poco el símbolo de esta etapa de la unión entre el Estado y la Iglesia, es decir, la Iglesia reconquista el poder que había perdido hacia fines del siglo XIX. Recuerden, uno de los hechos es perder la batalla en la ley 1420, que deja de lado la educación religiosa, es decir, deja por fuera de los programas. La educación religiosa se puede dar, pero fuera de las aulas, fuera del horario escolar. Y ese poder se reconquista, ese lugar que tenía la iglesia se reconquista hacia 1930, ¿sí? Dentro del modelo de lo que podemos llamar la nueva cristiandad, es decir, un modelo que ya comienza a preocuparse por las tareas terrenas, ¿sí? Cosa que también había surgido desde el Vaticano hacia fines del siglo XIX con algunas encíclicas y con la preocupación por la cuestión social. Pero en 1930 esa preocupación, digamos, por lo menos en Argentina, cobra mayor peso y hay una preponderancia del Estado de la Iglesia sobre cuestiones del Estado, ¿no? O sea, una alianza entre los grupos gobernantes y la Iglesia. Esa primera etapa de la nueva cristiandad tenía la Iglesia de la oligarquía, ¿no? Con la famosa década infame entre 1940 y 1943, y lo que se va a llamar la Iglesia populista, que va a tomar el periodo peronista de 1943 a 1955, ¿sí? Esta etapa que vamos a desarrollar acá va a ser la segunda etapa, ¿sí? Que tiene a su vez tres subetapas: la iglesia de la clase media, que podemos llamar la disputa entre nacionalistas y liberales, que va a comprender de 1955 a 1958, la iglesia desarrollista, ¿sí? Y la iglesia conciliar, que va a comprender entre 1962 y 1966. Bueno, la iglesia de la clase media, ¿sí? Una de las cuestiones que nos tenemos que remitir acá es a la cuestión del peronismo, ¿sí? Que es derrocado en 1955 mediante el bombardeo a la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Y uno de los hechos que podemos encontrar como muy simbólico es que esos aviones llevan una V de la Victoria, ¿sí? Y digamos, la frase Cristo vence, ¿no? Es decir, hay una alianza entre el ejército, una alianza muy fuerte entre el ejército y la iglesia, o por lo menos los sectores de la iglesia jerárquica, ¿sí? Bueno, en el 55, cuando se produce esta separación entre, después del golpe de Estado, ciertos sectores de la iglesia empiezan a cuestionar este apoyo que había dado la iglesia al golpe de Estado, y empiezan a vislumbrar, empiezan a construir, empiezan a aparecer dentro de la iglesia algunos elementos proféticos, ¿sí? Esos elementos proféticos hacen que algunos representantes de la iglesia, como por ejemplo Miguel Ramondetti, Carlos Mujica, Domingo Bresci, ¿sí? Que son sacerdotes,
los dos primeros ya fallecidos, pero Domingo Greci todavía vive, y obispos como De Nevares y Angelelli, que también son fallecidos. Este último, Angelelli, fue asesinado por la dictadura militar. Bueno, este grupo, ¿sí?, así como otros participantes de la Iglesia, se empiezan a dar cuenta que el haber apoyado el golpe del 55 fue un error, fue estar del lado de los opresores, porque todo lo que se viene luego del 55 es una persecución hacia los sectores populares, ¿sí?, hacia los pobres. Y entonces empieza a hacer una lectura, ¿sí?, empieza a ver por parte de estos sacerdotes y de otros, no solo estos, ¿no?, digamos, estos son representativos, pero por parte de la Iglesia empieza a haber un cuestionamiento a ese apoyo que la Iglesia jerárquica daba al golpe y a esos sectores conservadores, y empieza a vislumbrarse, empiezan a aparecer algunos gérmenes, en germen, elementos proféticos, ¿sí? Bueno, el presidente Lonardi, que era del nacionalismo católico, es quien asume en el 55 con la idea de respetar las conquistas de la clase trabajadora y de los sectores populares, pero Lonardi prontamente es desplazado por el ala liberal del ejército y asume Eugenio Aramburu, quien desata una feroz represión sobre los sectores peronistas, ¿no? Recordemos que de esta época hay una fuerte persecución, además de una persecución concreta a los opositores, a los peronistas, hay toda una prohibición acerca de los símbolos. Esto es muy interesante para un estudio de sociología de la religión, ¿no? Cómo todo lo que tiene que ver con lo peronista, es decir, el escudo peronista, las fotos de Eva, las fotos de Perón, el pronunciar los nombres de Perón y Eva, van a ser prohibidos, ¿sí? Entonces, bueno, hay una persecución, digamos, además de real, porque, bueno, se inhabilita a los dirigentes peronistas, se los inhabilita para ocupar cargos públicos. La prohibición de estos símbolos partidarios, ¿sí?, es un cuestionamiento, un avasallamiento sobre los sectores populares. Bueno, la Iglesia, como, digamos, el sector de la Iglesia, ¿no?, que estuvo con los vencedores, va a tener muchas prebendas, ¿sí?, va a tener privilegios, y bueno, esa jerarquía va a estar aliada con los sectores vinculados al ejército. La Constitución que estaba en vigencia al momento del golpe era la Constitución de 1949, la que por decreto va a ser, digamos, va a ser anulada, y por decreto se va a poner en vigencia la Constitución de 1853. Bueno, la siguiente etapa es la de la Iglesia desarrollista, es decir, la del 58 al 62. Esta etapa tiene como correlato el triunfo de la Unión Cívica Radical Intransigente, es decir, la Unión Cívica Radical discute en su interior si apoyar o no al peronismo, digamos, se proponen elecciones, pero sin el peronismo la UCR no podía ganar, y entonces la UCR se divide en dos líneas, que es la UCR del pueblo, liderada por Balbín, y la UCR intransigente, liderada por Frondizi. La UCR intransigente está apoyada por el episcopado, que sugiere negociar con Perón, lo que se hace a través de John William Cook como su representante, y esto genera una alianza que lleva al triunfo de la UCR intransigente y a Frondizi como presidente. El gobierno se había comprometido a legalizar la CGT, a devolver los bienes que se habían confiscado, a levantar la proscripción al peronismo y a llamar a elecciones en 2 años. Sin embargo, bueno, en estas tratativas, que se habían hecho con Frondizi, contaban con la ayuda de Jorge Mejía, que era el director de la revista Criterio, y con el sacerdote Rodolfo Nolasco. Sin embargo, estas promesas no se cumplen, ¿no? Todos estos compromisos que se habían contraído con Perón no se cumplieron, y entonces desde las bases peronistas comienza a organizarse la llamada resistencia peronista, que entre sus
digamos, bueno, una de las representaciones de esta resistencia, una de las acciones de esta resistencia es la organización de una guerrilla, la guerrilla de los Uturuncos, lo que provoca en el gobierno una fuerte represión que se pone en marcha a través del llamado Plan de Conmoción Interna, conocido como Plan Conintes, que dividió el territorio en zonas, ¿sí?, que van a dejar el control civil en manos del poder militar. En 1959, uno de los hechos que acontece es la entrada en La Habana por parte de Fidel y el Che, es decir, la Revolución Cubana, lo que va a despertar una preocupación por parte de Estados Unidos y sus aliados, y va a poner en marcha Estados Unidos la llamada Alianza para el Progreso, donde se inyectan dólares, ¿sí?, para distintos desarrollos, para distintas acciones, donde la Iglesia va a ser uno de los actores beneficiados. Es decir, la Iglesia va a recibir dinero que vienen de la Alianza para el Progreso. Bueno, en esta misma época está el pontificado de Juan XXIII, que si bien está en el seno de una iglesia sacerdotal, es decir, acá no hay, la iglesia sigue siendo la iglesia de la nueva cristiandad, no hay ninguna ruptura, sin embargo, sí, ya se empiezan a notar el surgimiento de elementos proféticos, ¿sí? Es decir, una actitud profética que lleva a cuestionarse, a acercarse por parte de la Iglesia a esta nueva sociedad, bueno, tan cambiante que se había dado originariamente a partir de la modernidad, pero que la Iglesia nunca había aceptado. Digamos, la Iglesia no acepta todos los cambios que trae la modernidad, condena la modernidad y todas sus filosofías. Sin embargo, ya hacia fines del siglo XIX, la Iglesia sale de sus muros y empieza a participar en las tareas mundanas. Pero es recién en esta época, recién en el pontificado de Juan XXIII, que la Iglesia empieza a tener ciertas actitudes, podemos llamar proféticas, ¿sí? Y una de las cuestiones que se plantea es que, bueno, esa Iglesia tiene que salir al mundo y tiene que preocuparse por las cosas mundanas, y ya no basta con ser un buen cristiano en la dimensión personal, sino que esa dimensión personal tiene que estar también volcada hacia la participación en el mundo, es decir, hacia una participación social. Hay una encíclica que se llama Mater Magistra del 1961, donde si bien retoma los temas de las encíclicas sociales anteriores, se pone el acento en un nuevo acercamiento al mundo real, especialmente a los trabajadores, aunque sin romper los moldes de la Iglesia de la cristiandad, ¿no? Pero empieza a haber estos elementos del profetismo. En 1962, también Juan XXIII abre el Concilio Vaticano II. El concilio es la reunión de los obispos, y todos los concilios anteriores lo que hacían era condenar algún tipo de ideas, algún tipo de herejía, lo que digamos llama la Iglesia herejía, es decir, ideas que cuestionan algún tipo de ideas previas, algún tipo de dogma. Entonces, los concilios en general eran reuniones de obispos que lo que hacían era evaluar y hasta en algunos momentos cuestionar, condenar determinadas ideas que se comenzaban a generar al interior de la misma Iglesia. Este concilio es el primero que no se reúne con esos fines, sino se reúne con los fines de analizar la nueva situación, ¿sí? la nueva realidad propia del momento, y ver, bueno, cómo la Iglesia se posiciona ante estas situaciones del mundo moderno de la segunda mitad del siglo XX. El concilio comienza, bueno, con unas propuestas que elabora el Vaticano, unos documentos que los obispos no aceptan,
y entonces, bueno, el Vaticano sigue sesionando, los obispos vuelven a sus países, se realizan consultas, y vuelven de nuevo, digamos, al Vaticano, después de haber estado en su diócesis, vuelven a llevar estas ideas y a discutir estas ideas en esta reunión, en el concilio. Por eso el concilio dura entre el 1962 y 1965, es decir, hubo varias sesiones en este concilio, no fue una reunión breve, sino que podemos decir que fue un concilio que se desarrolló a través de un proceso que dura estos 3 años. Es más, no lo va a terminar Juan XXIII, sino Paulo VI. Bueno, en 1962 hay un golpe de Estado, derroca a Frondizi y asume como presidente Guido. El pontificado de Juan XXIII, como yo les comentaba, entonces, es digamos, una apertura hacia el mundo de la sociedad que se estaba desarrollando en esos momentos, ¿sí? Hacia todo lo que estaba pasando, ¿no? Con la clase obrera, con las ideas que provenían del marxismo. En 1963 fallece Juan XXIII y asume el pontificado Paulo VI, ¿sí? Y en ese mismo año también asume, mediante elecciones, Ilia, ¿sí? Que asume con la proscripción del peronismo y asume con un porcentaje de alrededor del 25% de los votos. La iglesia para ese momento es una iglesia que comienza a acercarse a las clases medias, es decir, una iglesia que comienza a salir al mundo, a preocuparse por las cuestiones mundanas y se encuentra allí con las clases medias, pero pronto un grupo de curas, digamos, denominados progresistas, ¿no? Eran estos curas que se preocupaban por las cosas mundanas, luego se van a volcar hacia los sectores populares, ¿sí? Porque van a ver que es ahí donde realmente la iglesia tiene que acompañar, tiene que estar presente, y esos sectores populares son, digamos, son los pobres, que son los llamados y los elegidos, digamos, del Evangelio, ¿no? Ahí se dan algunas otras encíclicas, como la encíclica Pacem in Terris, que es importante por lo siguiente: ahí se empieza a pensar en la relación entre el marxismo y el cristianismo, ¿no? El Pacem in Terris es una encíclica todavía de Juan XXIII, ¿sí? Es pocos meses antes de fallecer, es del año 63. En Pacem in Terris se plantea que es necesario distinguir entre las teorías filosóficas falsas sobre la naturaleza, el origen, el fin del mundo y del hombre, y las corrientes de carácter económico y social, cultural o político, aunque tales corrientes tengan su origen o impulso en tales teorías filosóficas. ¿Quién puede negar que en la medida en que tales corrientes se ajusten a los dictados de la recta razón y reflejen fielmente las justas aspiraciones del hombre, puedan tener elementos moralmente positivos dignos de aprobación? Es decir, acá lo que se está planteando es que una teoría puede tener una raíz atea, laicista, pero que sin embargo puede aportar en estas lecturas respecto de lo económico, lo social, lo cultural o lo político, puede aportar, puede enriquecer, ¿sí? La comprensión de la realidad. Bueno, esto es interpretado sobre todo por grupos latinoamericanos y grupos, digamos, comprendidos en lo que podemos llamar estos elementos proféticos, lo van a interpretar como un acercamiento entre el cristianismo y el marxismo, ¿sí? Después hay otro documento que se llama Ecclesiam Suam, de Paulo VI, donde se plantea la iglesia ya no como motor, la obediencia, sino que aparece la idea del diálogo. Entonces esto también cambia las relaciones al interior de la iglesia, las relaciones entre los sacerdotes y los obispos,
y lleva a ciertos cuestionamientos, a cierta organización de la Iglesia, ya no basado en la obediencia, sino basado en la discusión y en la comprensión de los fenómenos de la realidad, ¿sí? En 1965, entonces, se cierra el Concilio Vaticano II. El concilio tiene como digamos, producto una serie de documentos, ¿sí?, sobre cuestiones como la familia, la iglesia, la educación, los medios de comunicación, ¿sí? Y bueno, esos documentos son, lógicamente, leídos en las iglesias, en las parroquias, por los sacerdotes, por los laicos. Bueno, se arman grupos para la discusión de esos documentos, y esto va a llevar a que en el concilio se plantee, digamos, estos documentos plantean una apertura al mundo que en América Latina va a ser interpretada como una lucha contra la injusticia social. Esto entonces va a llevar a muchos cuestionamientos dentro de la Iglesia, ¿sí?, y a, digamos, a la efervescencia de ciertos sectores, de estos gérmenes que habíamos dicho, esto que estaba en germen de la Iglesia profética, a que cada vez vaya tomando cuerpo, ¿sí? Respecto de los aspectos políticos del gobierno, podemos decir que la presidencia de Ilia no es una presidencia, digamos, progresista, podemos llamarla. Llega con la prohibición del peronismo, pero sin embargo es un gobierno que instala leyes de salario vital y móvil, de abastecimiento, se anulan los contratos petroleros, desarrolla una campaña de alfabetización y se plantea una ley de medicamentos que sobre todo cuestionaba los laboratorios extranjeros, digamos, le quitaba peso a los laboratorios extranjeros, y que fue una de las causas que desencadenó el golpe de 1966 por el que se, digamos, derroca al presidente Ilia. Respecto de, a ver, Ilia, bueno, es decir, el presidente, bueno, Ilia había asumido en el año 63, esta me la salté, había asumido en el año 63, entonces, como yo les decía, se elaboran estas encíclicas, y el concilio genera una apertura hacia el mundo, ¿sí?, en este contexto, que como yo ya había planteado, es un contexto de la Revolución Cubana, de los sectores populares que, a pesar de estar, digamos, proscripto el peronismo, van fortaleciéndose cada vez más. La Iglesia tiene mayor participación con la ciudadanía, ¿sí?, con los laicos, ¿sí? Hay mucha participación de la juventud, a través de la Juventud Universitaria Católica, de los asesores, que eran sacerdotes que participaban con los universitarios. Los jóvenes participan de las parroquias, participan de variadas actividades, lo que hace que, bueno, haya toda una participación, una efervescencia al interior de la Iglesia, que va a ser lo que va a, si bien todavía está dentro del modelo de cristiandad, va a ser lo que va a dar la apertura a lo que vamos a llamar la Iglesia popular o la Iglesia profética en sí misma, que es el tema siguiente, y que lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, hasta aquí el tema de hoy, y bueno, espero que hayan podido seguir el tema. Les recomiendo la lectura de los capítulos que figuran en el aula virtual, y bueno, nos vemos en la próxima.